Se da inicio a la sesión extraordinaria con carácter de solemne a la que fue convocado el Honorable Consejo Directivo Universitario. Quiero dar cuenta en primer término de la presencia del señor Contador Público Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado, quien es invitado como testigo de honor a este trascendental acto en la vida académica de la universidad. Doy cuenta de la presencia de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad, así como de la asistencia de los representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de los poderes judicial, legislativo, de los diputados locales, de representante de la 12ª Zona Militar, del señor presidente municipal de esta capital y de su distinguida esposa, de los representantes de los sindicatos del personal académico y administrativo de la universidad, del comité asesor externo, de rectores y directores de diferentes universidades del Estado, de rectores de esta casa de estudios, así como de los representantes de los sectores educativo, social y productivo de nuestra entidad, de invitados y miembros de la comunidad universitaria. Para dar inicio a la sesión extraordinaria convocada conforme a la orden del día, solicito al señor secretario tomar la lista de asistencia correspondiente y decretar el quórum legal. Señor Rector, esta Secretaría certifica la presencia de 51 consejeros, más la presencia del Rector y del Secretario. Se constituye quórum legal, por lo que se declara válida la sesión y obligatorios para la comunidad universitaria los acuerdos que en ella se tomen. En virtud de la certificación que ha dado cuenta el señor secretario y en virtud de que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión de orden extraordinario, se declara válida la misma y obligatorios los acuerdos y disposiciones que en ella se tomen. Se encuentra con nosotros el doctor Mario Vargas Llosa, candidato a obtener el título de doctor honoris causa. De igual manera contamos con la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad de otorgar esta distinción. Para dar cuenta del primer punto de la orden del día y en representación de los miembros del jurado de honor constituido para dictaminar sobre la candidatura a obtener el título de doctor honoris causa a favor del señor doctor Mario Vargas Llosa, lo hará el doctor José Miguel Oviedo, quien hará una intervención, una semblanza sobre la vida y la obra del doctor Mario Vargas Llosa. Señor Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señor Presidente Municipal, señor Gobernador del Estado, dignas autoridades universitarias, culturales, profesores, distinguido público, amigos todos, Mario. Me han pedido que en pocos minutos cumpla una tarea imposible, que es hablar de la obra de Vargas Llosa de una manera coherente
que dé una idea de lo que esa obra representa. La tarea no solamente es imposible, sino también innecesaria, porque todos ustedes la conocen perfectamente y saben los méritos que ella tiene. Pero cumplo con el protocolo y el requisito y el encargo que me han encomendado, y diré en los pocos minutos que me quedan, 2 o 3 cosas sobre él y sobre su obra. La obra de Vargas Llosa es muy extensa y variada. A lo largo de 40 años, ese joven escritor de 27, 26 años, que en el año 63 ganó el premio Biblioteca Breve y publicó La ciudad de los perros, ha desarrollado una producción que nadie, ni él mismo creo, esperaba desarrollar. Una obra que se compone de 2 docenas, por lo menos, de novelas, obras teatrales, ensayos, páginas incontables que se suman en miles, decenas de miles seguramente, de periodismo y testimonio y ensayística dedicada a temas de los más variados. Este breve resumen de la cuantía de su obra da una idea de una de las primeras virtudes de él como escritor, que es su tenacidad, su constancia, la conciencia de que escribir es un oficio, un alto oficio que hay que cumplir devotamente, como un empleado o un obrero se dedica a su tarea día tras día. Y a veces más que ellos dos, obreros o trabajadores, porque ellos tienen descanso dominical. Vargas Llosa no conoce eso. Entonces, esta tenacidad ha permitido que el autor desarrolle una obra amplísima que ha ido evolucionando de maneras muy inesperadas, de maneras muy fructíferas, invadiendo terrenos cada vez más audaces, más ambiciosos, y dando un retrato muy completo de la sociedad peruana en primer término, latinoamericana después, y francamente mundial. Porque los problemas que toca el autor son temas que interesan a todos los lectores del mundo, lo que se prueba a través de las traducciones y ediciones en diferentes lenguas, porque son temas que, siendo muy locales en su origen, en su inspiración, están representados o presentados literariamente con una validez universal, que es válida para cualquier persona. Sus novelas son muy peruanas, casi peruanísimas, aunque él deteste el nacionalismo. Son muy peruanas, pero al mismo tiempo son universales. Y creo que por ahí puedo encontrar la segunda virtud, aparte de la constancia de Vargas Llosa, la segunda virtud, que es el hecho de que, siendo un realista, siendo un escritor que quiere dar un testimonio de la realidad social peruana, latinoamericana, y un testimonio crítico de ella, es al mismo tiempo un escritor que escapa de los márgenes un poco estrechos del testimonio literario y usa esos temas para desarrollar un mundo fantástico. Aunque es muy detallado y muy preciso en su descripción del mundo concreto, a veces inspirado en hechos reales que le ocurrieron o que ocurrieron en el Perú o en otros países, a pesar de eso, lo que la novela de él tiene como signo muy marcado es el hecho de que apunta en una dirección distinta que
va más allá del testimonio y se convierte en un mundo de imaginación fabulosa, que está teñida de elementos míticos, legendarios, fantasiosos, llenos de una riqueza en la que la mente humana parece tocar los bordes de la locura. Las empresas o aventuras en las que los personajes de él están empeñados son frecuentemente delirantes, sin dejar de ser verosímiles. Ese es otro mérito de él. En sus novelas encontramos un mundo de personajes empeñados en tareas quiméricas, en tareas que escapan las proporciones humanas y por eso, normales, y por eso su obra tiene un volumen épico, una especie de envergadura desproporcionada. Las novelas de Vargas Llosa no ocurren en un cuarto y son interpretadas o protagonizadas por dos personajes. Son poblaciones enteras las que desarrollan la acción. Son espacios abiertos, inmensos, vastos, confusos, laberínticos, que casi no tienen fronteras. Por eso la selva es un terreno favorito de él, porque la selva no solamente es un terreno salvaje en el sentido físico de la palabra, sino es un terreno donde no hay control a la voluntad humana, no hay control o límites a los sueños de los hombres, que pueden ser o hermosos o perversos. Durante buena parte de su obra, Vargas Llosa ha sido considerado con bastante razón, con bastante exactitud, como un realista. Eso lo subraya él mismo, porque en las primeras ediciones de La ciudad de los perros, por ejemplo, de La Casa Verde, el lector lo primero que encuentra después del título es un mapa de Lima y el Callao y otros barrios en la primera novela, La ciudad de los perros, y del Perú, especialmente de la zona amazónica, para la segunda novela, La Casa Verde. Con lo cual él subraya el hecho de que está hablando de cosas reales, como todo realista haría, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se dispara fuera de eso, inventando, creando, imaginando, enredando las cosas hasta un nivel en el que se toca el borde de lo inverosímil, pero sin dejar de ser siempre cautivante. En el fondo, lo que Vargas Llosa ha ido elaborando es una obra que subraya la importancia capital del género novelístico como una vía para resolver una cuestión permanente del hombre. Todos nosotros cumplimos funciones concretas, cotidianas, a veces prosaicas en la vida diaria. Pero nuestra mente, en muchos casos, tal vez en todos, sueña con otra dimensión. Escapa a esos límites, a esa cárcel, y busca un terreno donde su imaginación puede volar libremente, donde no hay nadie que le diga lo que debe hacer, donde no hay leyes, donde no hay preceptos establecidos, donde no hay autoridad, donde cada uno es su propio rey, su propio amo y señor. En el fondo, eso ha ido avanzando los años, con su evolución permanente, ha ido convergiendo con otra profunda convicción de él, que la novela es una demostración de que la libertad humana es algo indispensable para la vida social y, por cierto, para la creación. Y entonces, él ha ido relacionando poco a poco ese concepto específico del realismo, en el cual pocos lo superan, con su defensa sistemática, persistente, casi obsesiva, o sin casi, de ciertos principios: la libertad humana, la democracia, el derecho a siempre concebir utopías que pueden abrirnos a los humanos un mundo de imaginación, un mundo donde todos
tengamos derecho a ser felices, a no aceptar el mundo tal como es, a soñar con un mundo mejor. Es decir, que la obra de él no solamente es literaria en el sentido estricto del término, sino es una obra que tiene ribetes ideológicos, filosóficos, sociales, que él en los últimos años ha ido subrayando cada vez más y por eso se ha convertido en un vocero mundial de esos conceptos esenciales que he señalado antes. Es decir, la obra de él, la totalidad de la obra de él, es un ejemplo de una moral intelectual. Escribir no es un simple pasatiempo de fin de semana. Escribir es una moral, es una ética que consiste sobre todo en defender ciertos principios, ciertos conceptos a los que nunca hay que renunciar tanto en la creación como en la vida real. Creo que por estas razones y otras muchas más que no puedo naturalmente aquí hacer referencia, Vargas Llosa merece este honoris causa como merece o ha merecido otros 30 más que le han concedido universidades en todas partes del mundo. Y al decir esto, quiero señalar que al honrarlo a él, como se merece, esta universidad se honra a sí misma. Gracias. Enseguida, el presidente del Consejo hará uso de la palabra. Honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, honorables miembros del Consejo Directivo Universitario, Contador Público Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, Doctor Mario Vargas Llosa, Ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, Presidente Municipal de San Luis Potosí, representantes de los poderes legislativo y judicial de nuestro Estado, invitados de honor, funcionarios, maestros, estudiantes, compañeros universitarios, señoras y señores. Recibirlos en este majestuoso recinto, el Paraninfo Rafael Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para ser actores y testigos de esta histórica ceremonia en la que se distinguirá con la entrega del título Doctor Honoris Causa y de la venera de la institución a uno de los más grandes escritores de habla hispana de nuestros tiempos, el escritor peruano latinoamericano Mario Vargas Llosa. Esta ocasión es sin duda motivo de especial satisfacción y emoción para todos los presentes y para la comunidad universitaria. Quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que a través de su valiosa colaboración hicieron posible el otorgamiento del más alto reconocimiento universitario a nuestro laureado. Al señor Gobernador, Contador Público Marcelo de los Santos Fraga, por su irrestricto apoyo y respeto a la máxima casa de estudios en todas las actividades que realiza nuestra institución. Al ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, presidente municipal de San Luis Potosí, y a su equipo de trabajo del área cultural del ayuntamiento, por haber sido el vínculo de comunicación con el doctor Mario Vargas Llosa. Al honorable Consejo Directivo Universitario, por otorgar su beneplácito para el otorgamiento de esta alta distinción universitaria. Merecen especial reconocimiento los integrantes del jurado de honor que evaluaron los méritos de la candidatura al doctor honoris causa
del escritor Mario Vargas Llosa. La extraordinaria formación académica de cada uno de ellos es garante de la trascendencia de esta ceremonia. Ellos están aquí, nos acompañan, y quiero presentarlos ante todos ustedes. El doctor José Miguel Oviedo, originario de Perú, profesor emérito en la Universidad de Pensilvania, doctor en literatura, connotado experto en literatura hispanoamericana y particularmente conocedor de la obra de Mario Vargas Llosa. El maestro Luis Palacios Hernández, maestro en letras españolas por la Universidad de Guanajuato, crítico literario, exdirector de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, profesor de la misma y coordinador académico del Coloquio Internacional Cervantino. La doctora Elena Beristain, maestra y doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora emérita del Instituto de Investigación Filológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de diversos libros académicos sobre letras. La maestra Nidia Vincent Ortega, directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, maestra en literatura mexicana por la misma universidad, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. El doctor Eudoro Fonseca Llerena, doctor en Historia de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Ciencias Políticas, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Humanísticas de nuestra universidad y actualmente director de vinculación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y el doctor Miguel Aguilar Robledo, doctor en Geografía por la Universidad de Texas, coordinador de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En observancia de lo que establece la normativa que regula el otorgamiento del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los integrantes del jurado de honor, a quienes nuevamente agradezco el esfuerzo de su presencia y que da realce a esta ceremonia, con base en un análisis minucioso de los méritos de la candidatura, dictaminaron positivamente el otorgamiento del doctorado honoris causa a favor del escritor Mario Vargas Llosa. Este dictamen sirvió de fundamento para que el Honorable Consejo Directivo Universitario, en su sesión ordinaria del pasado 26 de octubre, aprobara el otorgamiento de esta distinción que se impondrá en esta sesión solemne. Las tareas académicas y culturales en la universidad constituyen una función sustantiva que en su devenir histórico han construido su identidad como una universidad pública y autónoma, en la que confluyen las diferentes corrientes de pensamiento universal y cuyos principios fundamentales son justamente la pluralidad, la diversidad, la libertad de cátedra y de investigación, el libre examen y discusión de las ideas, el respeto y la tolerancia que fortalecen en y para la sociedad a la universidad como un baluarte extraordinario de las expresiones humanas en la cultura y en la ciencia. La universidad en este contexto reconoce y concede honores a los universitarios, a los humanistas, a los artistas, a los hombres de ciencia y a sus benefactores por sus contribuciones a las artes, a las letras o a la ciencia, o a quienes se hayan distinguido por una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o bienestar de la humanidad. Por ello, y con el liderazgo académico de la universidad, se presenta un marco propicio para hacer vigente nuestra facultad, para reconocer la obra de quienes han destacado por sus relevantes méritos científicos, culturales e intelectuales y por sus aportaciones en beneficio de la humanidad, de manera que sean tomados como ejemplo de perseverancia, dedicación, disciplina, amor, fortaleza y esperanza por parte de nuestros jóvenes alumnos, y que también sean un aliciente para que los profesores universitarios continúen adelante con su noble tarea educativa. Esta es una de las principales razones por la que la universidad otorga este doctorado honoris causa. Luego, al otorgar el doctorado, la universidad cumple con un mandato consubstancial a su esencia, el de reconocer en un marco de libertad, pluralidad y universalidad
la trayectoria y las aportaciones a la literatura mundial del escritor Mario Vargas Llosa. Está a la vista de todos la contribución excepcional a la estética literaria hispanoamericana a través del uso de complejas técnicas y estructuras narrativas, innovaciones formales en el lenguaje de la novela y por su habilidad para la construcción de las voces narrativas, mérito que, entre paréntesis, también ha sido reconocido por más de 32 universidades de las más prestigiadas del mundo, que le han conferido galardones como el que hoy nosotros vamos a otorgarle. Asimismo, porque Vargas Llosa ha palpado la tensión entre las sociedades latinoamericanas y la ha proyectado hacia 4 ámbitos del quehacer literario: la creación literaria propiamente dicha, el ensayo, la crítica literaria y el periodismo, una excepcional combinación de habilidades en las cuales, con igual maestría, en cada una de ellas, nos ha mostrado su sobrado talento e infinita creatividad. Entre otros muchos argumentos, como ya señalaba el doctor Ovidio, a su favor, tenemos necesariamente que señalar que con su novela La ciudad y los perros, Vargas Llosa marcó el inicio del llamado boom latinoamericano y el surgimiento de una generación de grandes novelistas, integrada también por escritores de estatura universal como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, quienes gracias a su talento y trabajo han dado rostro y perfil al mundo desdibujado de América Latina, como señala en su dictamen el jurado, el maestro Luis Palacios Hernández. Al resaltar los méritos literarios de Mario Vargas Llosa, quien ha logrado construir un sólido edificio argumental y transmitirlo con la seducción artística del lenguaje, como creador y crítico, también tenemos hoy la oportunidad de hacer una defensa enérgica de la lengua española, pero sin pretensiones hegemónicas, sino por el contrario, promoviendo el respeto y la diversidad lingüística del planeta. Entonces, aunque por principio defendemos la diversidad lingüística, considerando que se hablan aproximadamente 6,000 lenguas en el mundo, la mitad de ellas en riesgo de desaparecer, simultáneamente defendemos la riqueza y vitalidad del español como la 4ª lengua más hablada en el mundo. El español une a una comunidad de casi 350 millones de habitantes en 43 países, más de 1/5 parte de las representaciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas. El argumento es que el español es un vehículo que facilita la comunicación y el entendimiento, primero entre los países hablantes de esta lengua y segundo ante el resto del mundo. Creemos firmemente que al robustecer nuestro idioma, también elevamos nuestra conciencia para defenderlo y con él a las casi 3,000 lenguas que hoy se encuentran en peligro de extinción. A propósito, se ha reflexionado con amplitud sobre el valor de la lengua y la necesidad de expresarse con claridad y precisión como elemento esencial para lograr un diálogo auténtico con el mundo. También se ha señalado que el lenguaje es metáfora, es decir, a través del lenguaje penetramos a los ámbitos complejos, significantes y simbólicos de la cultura. En este sentido, con esta sesión, también hacemos un voto a favor de ese diálogo y de la vigencia de su metáfora. Cabe preguntarse, finalmente, ¿cuál es el rol social del escritor? ¿Cuál es su trascendencia? Y para explicarlo no encontré mejores palabras que las que nuestro propio laureado expresó sobre la función social del escritor y que extraigo de un fragmento de su discurso La literatura es fuego, que leyó al recibir el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Es una cita de Mario Vargas Llosa. A medida que comience a hacerse justicia al escritor latinoamericano, o más bien, a medida que comience a rectificarse la injusticia que ha pesado sobre él, una amenaza puede surgir, un peligro endiabladamente sutil. Las mismas sociedades que exilaron y rechazaron al escritor pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatus oficial. Es preciso, por eso,
recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay término medio, que o la sociedad suprime para siempre esa facultad humana, que es la creación artística, y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor, o admite la literatura en su seno, y en ese caso no tiene más remedios que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras, que irán de lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria. El escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Continúa esta cita. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir. Nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de sus deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir, pero no será nunca conformista. Solo si cumple esta condición, dice Mario Vargas Llosa, es útil la literatura a la sociedad. Ella contribuye al perfeccionamiento humano, impidiendo el marasmo espiritual, la autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis humana, el reblandecimiento intelectual o moral. Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos. Su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora. Para concluir mi intervención, quiero citar también a un ilustre escritor mexicano, Juan José Arreola. Dijo: la universidad se creó para ser un nuevo tipo de hombre, para creer en él. Más que nunca, urge restaurar esa fe. Hay que fundar una nueva ciencia, la ciencia de ser hombre. Estamos seguros, señoras y señores, distinguidos universitarios, que otorgar el título de doctor honoris causa es un reconocimiento a la libertad, al conocimiento, a la cultura y al hombre, cuyo destino está atado a los ideales y anhelos más nobles, a la inmutable esperanza en el triunfo de la palabra y la justicia sobre la sinrazón. Es un testimonio de consideración, un homenaje a los hombres de bien, y son dichosos aquellos que reciben de la universidad tal distinción. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Muchas gracias. Como siguiente punto, se invita al doctor Mario Vargas Llosa a recibir de manos del señor rector licenciado Mario García Valdés el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la venera de la institución. Voy a leer el texto del título
Dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo del Honorable Consejo Directivo Universitario del 26 de octubre de 2005, otorga el título de doctor honoris causa al doctor Mario Vargas Llosa, a quien la institución honra por ser un escritor de excepción, universitario y humanista de singular sensibilidad, que por su relevante trayectoria en letras y las humanidades ha contribuido al desarrollo de la cultura y las artes universales. Siempre autónoma por mi patria educaré, San Luis Potosí, 1 de diciembre de 2005. El rector, licenciado Mario García Valdés. El secretario, arquitecto Manuel Villarrubio. Como siguiente punto, se invita al doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario Vargas Llosa, a dar unas palabras a esta sesión de consejo. Señor gobernador, señor rector de la Universidad San Luis Potosí, señor presidente municipal, señores profesores, distinguidas autoridades, señoras, señores. No necesito decirles lo agradecido que estoy por este generoso reconocimiento que la Universidad San Luis de Potosí me brinda esta noche. La verdad que cuando comencé a escribir, hace ya de esto muchos años, en la época en que José Miguel Oviedo y yo éramos todavía estudiantes, compañeros del mismo colegio, del mismo año y hasta de la misma carpeta, no imaginé nunca que esta hermosa, aunque difícil vocación, la literatura, me daría tantas satisfacciones a lo largo de la vida. Escribir, como seguramente ustedes saben, es una actividad solitaria que se hace en privado, en un retiro donde se refugia el escritor con sus fantasías, con sus demonios, con las imágenes de su memoria y con su imaginación para emprender la tentativa imposible de, con el débil material de las palabras, construir una realidad alternativa a esa realidad en que nacemos, vivimos y morimos los seres humanos. Creo que todos los escritores vivimos siempre a lo largo de nuestra vida con la curiosidad de saber qué ocurre cuando aquellas fantasías convertidas en obras literarias llegan a un público. ¿De qué manera reaccionan los lectores? Si con entusiasmo, con pasión, con indiferencia o con hostilidad. ¿Y cuánto dura en su memoria aquello en lo que nosotros hemos trabajado semanas, meses y a veces varios años? Ceremonias como las que he vivido esta noche son un signo estimulante de que aquel tiempo dedicado a fantasear historias no es del todo inútil, que esas ficciones han llegado a ciertos espíritus y que las han adoptado porque algún beneficio han sentido que les traían.
señor rector, en su amable intervención, ha citado un texto mío y luego ha reflexionado sobre la función de la literatura. Me gustaría añadir algunos comentarios a ese tema que, por supuesto, para cualquier escritor es esencial. Existe la idea muy extendida de que la literatura es diversión, un entretenimiento desde luego elevado, noble, pero al fin y al cabo nada más que diversión. Desde luego que la literatura es una forma extraordinaria de entretenimiento. Yo creo que una buena novela, un hermoso drama, un profundo poema nos produce una extraordinaria fascinación, algo que nos hipnotiza, nos seduce y luego, convertido en imágenes de la memoria, nos acompaña largamente. Si la literatura no es también diversión, ella no es nada. Pero no es solo diversión. La literatura tiene efectos extraordinariamente benéficos en múltiples campos de la experiencia humana. La primera, el lenguaje con el que nos comunicamos y pensamos. Nada enseña tanto a conocer y dominar un lenguaje como la buena literatura. Quienes no leen o leen solo mala literatura, difícilmente hablan bien. La riqueza de un vocabulario, la precisión en la elección de las palabras, la elegancia a la hora de expresarse, es algo que solo la frecuentación constante de los buenos libros que se han escrito en nuestro idioma nos dan. Y hablar bien y dominar un lenguaje significa también pensar bien. Pensamos a través del lenguaje en el que estamos inmersos. Pensamos a través de las palabras que dan un significado, un sentido y una orientación a nuestras experiencias. También por eso es importante, es fundamental, es imprescindible leer buena literatura. Pero además, en el mundo en que vivimos, un mundo que está asignado por la especialización, es decir, por la diversificación continua de los conocimientos, ya que esta es la única manera de profundizar en ellos, van quedando cada vez menos denominadores comunes que permiten no solo la comunicación, sino también el sentimiento de la solidaridad entre los seres humanos. Cada vez más asistimos a un espectáculo deprimente. Más gente sabe más intensamente de algo más reducido y más pequeño, y cada vez sabe menos de ese conocimiento general que es el que funda la solidaridad y la comunicación humana. Una de las pocas actividades que todavía significan un denominador común y establecen un territorio de acercamiento y entendimiento entre los seres humanos de distintas disciplinas, profesiones y vocaciones, es la literatura. La verdadera literatura no se escribe para especialistas, la verdadera literatura se escribe para todos, para el lector común. La literatura va siendo una de las pocas actividades creativas humanas que constituye ese fondo común de la especie que nos hace sentirnos
a todos, hombres, mujeres de distintas civilizaciones, lenguas y culturas, una comunidad, una fraternidad. También por eso es fundamental que la literatura se mantenga viva y llegue a todos, porque en un mundo cuarteado por el irreversible proceso de especialización y diversificación de los conocimientos, la literatura es todavía un vínculo que nos une y nos acerca y que de este modo contrarresta esas fuerzas centrífugas que hoy día son inseparables de la diversificación del conocimiento. Pero hay todavía una razón mayor para que la literatura se mantenga viva y llegue al gran público. No existe otro quehacer humano que muestre de una manera tan vívida y tan flagrante a los seres humanos que el mundo está mal hecho como la buena literatura. Cuando nosotros nos sumergimos en una gran obra literaria y fascinados por la magia con que esa obra fue concebida y vivimos lo que ella nos cuenta como una experiencia real, y luego regresamos al mundo en que vivimos, saliendo del hechizo, de la imaginación, descubrimos qué pobre es la realidad real en la que estamos inmersos comparada con esa realidad ficticia creada por la imaginación y la destreza técnica de un gran creador. Miramos nuestro entorno y qué deficiente y pobre nos parece para satisfacer los anhelos, los apetitos de que estamos dotados. Cuán por debajo de esos mundos coherentes, intensos, profundos y perfectos que son los mundos creados por los grandes creadores de la literatura. Eso crea en nosotros un desasosiego, una desconfianza hacia aquello que nos rodea y desarrolla en nosotros un espíritu crítico frente a nuestro entorno. Esa es la razón por la que a lo largo de toda la historia, todos los regímenes y todas las ideologías que han aspirado a controlar la vida, a controlar el desarrollo de la persona humana desde la cuna hasta su sepultura, lo primero que han hecho es establecido sistemas de censura para controlar la actividad literaria, la creación artística, como si ella escondiera siempre un peligro para lo establecido. En efecto, una sociedad en la que la literatura y la creación artística pueden manifestarse sin obstáculos, sin censuras, desarrolla en los ciudadanos una sensibilidad y un espíritu crítico. Y sin ese espíritu crítico y esa sensibilidad alerta respecto a las deficiencias y fallos del mundo en que vivimos, no hubiera habido progreso a lo largo de la historia y estaríamos todavía, como al principio, en la época del garrote y la caverna. También por eso es fundamental que estimulemos las buenas lecturas y hagamos saber a las nuevas generaciones que la literatura es un entretenimiento, sí, también, pero además una actividad fundamental para que una sociedad conste de ciudadanos cultos, capaces de utilizar el lenguaje en toda su riqueza y sus matices para pensar bien y comunicarnos mejor, y además para sentirnos solidarios no solo entre nosotros,
los de la misma tribu, región, comunidad o país, sino solidarios de la especie humana en general. Y sobre todo porque una sociedad impregnada de buena literatura es una sociedad que difícilmente puede ser manipulada y domesticada por los poderes de esta tierra. Una ciudadanía consciente de sus deberes, de sus derechos y de las limitaciones del poder, de todo poder, para satisfacer profundamente las aspiraciones y los anhelos de los seres humanos. Termino como empecé, agradeciendo a la Universidad San Luis de Potosí por esta muy generosa distinción, a mi viejo amigo y compañero José Miguel Oviedo por esas hermosas palabras de amistad que ustedes les han escuchado, y haciendo el firme voto a los profesores, a los jurados de la Universidad San Luis de Potosí, que me consideraron digno de entregarme este doctorado honoris causa, de que haré todo cuanto esté a mi alcance para no defraudarlos. Muchas gracias. Se solicita a los presentes ponerse de pie para entonar nuevamente el himno universitario.
Para clausurar esta sesión extraordinaria con carácter de solemne del Honorable Consejo Directivo Universitario, solo nos resta agradecer la presencia de todos ustedes, del señor gobernador, contador público Marcelo de los Santos Fraga, del ingeniero Octavio Pedrosa, de, por supuesto, nuestro doctor honoris causa, don Mario Vargas Llosa, de los señores jurados, del Honorable Consejo Directivo, de la Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad, de nuestros invitados de honor que son todos ustedes, la Sociedad de San Luis Potosí, la comunidad universitaria, nuestros profesores, nuestros estudiantes. Muchas gracias por haber asistido y muy buenas noches.